Europa no amaneció ese día con el estruendo de la artillería, ni con el eco lejano de los gritos de soldados abandonados en las trincheras. Despertó con música, con banderas, con una multitud que celebraba la promesa cumplida de una reunificación largamente anunciada. Después de 2 décadas de humillación por la derrota en la Gran Guerra, Alemania avanzaba de nuevo más allá de sus fronteras. Y lo hacía bajo la convicción de que estaba corrigiendo una injusticia histórica. Guiada por el hombre que estaba empezando a incendiar los pilares del mundo. Porque amparado por esa narrativa de unidad, de regreso de un pueblo a su destino a la fuerza arrebatado, el mapa estaba cambiando. El equilibrio de todo un continente comenzaba a inclinarse hacia un conflicto que todavía no había estallado, pero que ya era inevitable. Porque los gigantes habían despertado una vez más. Hitler entró en Viena como un heredero, como alguien que reclamaba un pasado que se le había negado. El Tercer Reich no pretendía ser solo un régimen, pretendía ser la continuación de un imperio interrumpido, el acto final de una línea histórica que debía cerrarse. Mientras las banderas rojas cubrían los balcones y Austria dejaba de existir como Estado independiente, el Führer buscaba algo más que territorio. Buscaba un símbolo. Estaba detrás de algo que no figuraba en los tratados, pero que muchos temían por encima de todo. Un artefacto que durante más de 1000 años reyes y emperadores habían sostenido para legitimar su poder. Un fragmento de hierro que, según la leyenda, había atravesado el cuerpo de Cristo. Una lanza que había tocado la sangre del Hijo de Dios. En Viena yacía aquello que muchos consideraban el instrumento del destino. Hitler iba en busca de la lanza sagrada, un arma que, contaban, entregaba al poseedor un poder inmenso, una autoridad absoluta para conquistar imperios, para ser invencible en batalla, para controlar el destino mismo del mundo. Cuando las autoridades nazis tomaron el control de las antiguas insignias imperiales, custodiadas en el Hofburg de Viena, se hicieron con un fragmento de hierro que durante generaciones se había considerado una poderosa reliquia, la llamada lanza sagrada, aquella que, según la tradición, había estado presente en el momento más decisivo de la historia cristiana. Existe un consenso académico amplio que sugiere que en el año 30 o 33 de nuestra era, Jesús de Nazaret fue ejecutado en Jerusalén bajo el mandato del prefecto romano Poncio Pilato por medio de la crucifixión, un castigo diseñado para humillar públicamente y prolongar el sufrimiento. La gran mayoría de historiadores sostienen, a través de fuentes independientes del Nuevo Testamento, que el predicador sufrió ese destino porque las autoridades romanas lo consideraron una amenaza política al proclamarse rey de los judíos, algo que se interpretó como un desafío directo al poder de Roma. Las fuentes bíblicas, sin embargo, otorgan una dimensión mayor. Según el relato del Evangelio de Juan, en vísperas del sábado, las autoridades judías pidieron que los cuerpos no permanecieran en la cruz durante el día solemne, solicitando a Pilato que se aplicara el crurifragium, quebrar las piernas de los crucificados para acelerar su muerte por asfixia, al no poder incorporarse para respirar. El apóstol narra que cuando los soldados romanos rompieron las piernas de los 2 ladrones crucificados junto a Jesús y se dispusieron a hacer lo mismo con él, descubrieron que ya estaba muerto, en cumplimiento de la profecía que rezaba que ninguno de sus huesos sería roto. Entonces, uno de los soldados le atravesó el costado derecho con su lanza, para asegurarse
de que el agitador había fallecido. Y según el texto, al instante brotaron de él sangre y agua. Lo podemos leer aquí, en Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Esta línea del Evangelio es la única referencia a la lanza en todos los textos canónicos. Un elemento teológico destinado a reforzar la idea de que la muerte de Cristo respondía a un designio profético. No se menciona el nombre del soldado, no se describe el arma, ni siquiera se sugiere que fuera conservada. Durante los 3 primeros siglos de nuestra era, no existe señal alguna de una tradición que atribuyera valor especial al arma que, según Juan, atravesó el cuerpo de Jesús. Los padres apostólicos no la mencionan. Las primeras comunidades cristianas no la reivindican como reliquia, y no existe documentación que insinúe su conservación tras la crucifixión. Pero ese silencio documental se rompe en el siglo IV, cuando en el Evangelio apócrifo de Nicodemo aparece un detalle nuevo. El soldado que atravesó con su lanza el costado de Cristo dejaba de ser anónimo. Recibía un nombre: Longinos. El texto no añade apenas información sobre el arma, ni desarrolla una tradición compleja a su alrededor. Solo identifica al soldado como un centurión romano, un oficial de rango medio en el ejército de la antigua Roma, y por encima de todo, fija su nombre en la narración. Algunos filólogos han señalado que Longinos podría derivar simplemente de la palabra griega lonché, que significa lanza, algo que sugeriría que el nombre fue generado a partir del propio objeto. Pero lo importante es que a partir del momento en el que el soldado deja de ser anónimo, el relato de la lanza ya no es un simple pasaje bíblico, se convierte en algo distinto. Las escrituras del Evangelio de Nicodemo otorgan al relato una dimensión biográfica que toma forma a lo largo del siglo IV. Longinos, hasta entonces un personaje marginal en una escena evangélica, comienza a convertirse en una figura venerada dentro de la tradición cristiana. Surgen relatos que defienden su acción en la crucifixión como un acto de compasión para detener el sufrimiento de Jesús, y otros que afirman que padecía problemas de visión, y que la sangre que brotó del costado de Cristo, al bañarlo, le devolvió la vista. Se empieza a construir así una inversión simbólica poderosa. La lanza, concebida como un instrumento de muerte, se transforma durante el sacrificio de Cristo en un instrumento de curación y de redención. Esos mismos relatos sostienen que tras presenciar aquel signo del poder de Jesús, Longinos abandonó el ejército romano y abrazó la fe cristiana, por la que terminaría muriendo como un mártir, atribuyéndole un nombre completo: Gaius Cassius Longinus. El verdugo se convierte en santo. El soldado que certifica la muerte pasa a ser testigo privilegiado de la divinidad del crucificado. Con esa transformación cambia también el significado del arma. Si Longinos fue redimido por la sangre de Cristo, entonces el arma que atravesó su costado dejaba de ser un simple instrumento militar y se convertía en un objeto sagrado que la fe cristiana tenía que recuperar. A finales del siglo IV, comienzan a circular relatos divergentes sobre el destino de la lanza. Algunos proponen que Longinos la conservó consigo después de su conversión. Otros atestiguan que fue enterrada. Otros cuentan que fue trasladada y preservada por los primeros cristianos. No existe, pues, una tradición unificada, ni una localización concreta. Las historias no son históricamente verificables. Pero lo importante es que a partir de ese momento, la lanza ya no existe únicamente en unas líneas en el Evangelio de Juan. «300 años después, había un nombre, un santo y una reliquia.
Y cuando un objeto adquiere ese valor sagrado, pronto deja de ser un elemento religioso para convertirse en un arma política. Y ahí comienza su verdadera transformación. A medida que el cristianismo pasa de ser una religión perseguida a una estructura reconocida dentro del imperio, los relatos asociados a la pasión empiezan a sostener proyectos políticos. Y es la tradición armenia la que detalla por primera vez la ubicación de la lanza. Según la Iglesia Apostólica Armenia, la lanza habría llegado al Cáucaso en manos de Judas Tadeo, pocos años después de la crucifixión. Tras el martirio del apóstol, el arma habría sido custodiada en secreto hasta finales del siglo III, cuando Gregorio el Iluminador la utilizó para sanar al rey Tiridates III, quien estaba atravesando un periodo de profunda inestabilidad mental, descrito por las fuentes como una especie de locura. La curación hizo que el monarca se convirtiera al cristianismo en el año 301, haciendo de Armenia el primer estado oficialmente cristiano del mundo. La lanza, más allá de la cuestionable veracidad histórica, aparece no como un recuerdo de la pasión, sino como un instrumento capaz de hacer de la fe una herramienta política de conversión. Y ese mismo proceso empieza a reproducirse, casi al mismo tiempo, en el corazón del Imperio Romano, que se encontraba en plena lucha interna por el poder. Una guerra civil en un sistema político ya debilitado. El poder occidental se disputaba principalmente entre Constantino y Magencio, los dos aspirantes al trono del imperio. En el año 312, Constantino marcha hacia Roma para enfrentarse a Magencio en la batalla del puente Milvio. Tras vencer a su enemigo, Constantino se convierte en emperador único de Occidente. Los relatos hablan de una lanza que lo acompañó en la victoria y que habría pertenecido a San Mauricio, comandante de la legión tebana, masacrada a finales del siglo III, y de una visión en la que se le había prometido la victoria bajo el signo de Cristo. Un año después, el Edicto de Milán legalizó el cristianismo dentro del Imperio Romano. La fe que había sido perseguida durante generaciones se integra en la estructura del poder. En ese nuevo marco, Helena de Constantinopla, madre del emperador Constantino, emprendió una peregrinación a Tierra Santa entre los años 326 y 335. La tradición sostiene que Helena identificó el lugar de la crucifixión, promovió la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro y encontró la Vera Cruz junto a otros objetos vinculados a la pasión. Entre esos hallazgos se mencionan los propios clavos usados en la crucifixión, uno de los cuales habría entregado a su hijo Constantino, quien a su vez los habría integrado en la lanza de San Mauricio. Después de la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro, las peregrinaciones a Jerusalén se multiplicaron y con ello también lo hizo la necesidad del imperio cristiano de ofrecer algo más que relatos escritos. Y en ese contexto, a finales del siglo VI, aparecen las primeras referencias a la ubicación de la lanza sagrada. El obispo Gregorio de Tours, aunque acepta no haberla visto personalmente nunca, señala Jerusalén como el lugar de descanso de la reliquia. Lo mismo ocurre con Casiodoro, el político y escritor latino-romano, que la sitúa en la ciudad santa, pese a no haber sido testigo directo de su existencia. El primer testimonio de observación llega en el año 570, con el conocido como peregrino de Piacenza, un cristiano anónimo del norte de Italia que escribió un relato fundamental de su peregrinación. Un diario en el que detalló cómo, en una iglesia en el monte Sión, había visto la lanza conservada. No ofrece grandes descripciones, ni siquiera intenta demostrar su autenticidad, pero deja esa crónica que marcaría el destino de la reliquia. El siguiente punto de inflexión llega en el año 614, cuando los ejércitos del imperio de los iranios conquistaron Jerusalén durante la guerra romano-sasánida. Las iglesias fueron saqueadas y gran parte del patrimonio cristiano fue destruido o cambió de manos.
Crónicas posteriores relatan que durante el asedio de la ciudad, la punta de la lanza se separó del resto del arma y fue trasladada a Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, para protegerla ante la inminente caída. El rastro se pierde hasta que a finales del siglo VII, el obispo Franco Arculfo afirmó haber visto lo que quedaba de la lanza en la Basílica del Santo Sepulcro, construida siglos antes por orden de Constantino. Tras ello, durante el siguiente siglo, numerosos peregrinos comenzaron a atestiguar la presencia en Constantinopla de la lanza, junto a otros objetos asociados a la crucifixión, como la corona de espinas o fragmentos de la Vera Cruz. Las fuentes no aclaran si se trataba del fragmento transportado desde Jerusalén o de una reconstrucción ceremonial para exhibir la reliquia ante los fieles. Lo que sí queda claro es que el mito de aquella arma con la que Constantino había logrado la victoria tanto tiempo atrás estaba totalmente arraigado en el imperio. Mientras Oriente consolidaba sus propias versiones, en la Europa occidental, que aspiraba a reconstruir el orden imperial tras la caída de Roma, comenzaba a tomar forma otra transformación. En la Navidad del año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de los romanos en una ceremonia que no solo inaugura la entidad política que sería conocida como el Sacro Imperio Romano Germánico, también establece la continuidad simbólica con Constantino, el primer emperador cristiano. La tradición cuenta que en pro de sostener esa prolongación, la lanza de San Mauricio pasó a manos de Carlomagno, que la tomó como una insignia imperial, como una garantía de su soberanía divina. Al inicio del IX siglo, aquella reliquia ya legitimaba imperios. Un proceso que continuó durante el siglo X, cuando el emperador Otón el Grande convirtió la posesión de la lanza en uno de los pilares de su autoridad. Tal como describió, hacia el año 960, el cronista Liutprando de Cremona, que describe la profunda veneración que el emperador profesaba por el arma que había pertenecido a Constantino y que portaba un clavo de la crucifixión. Más tarde, en el año 1046, cuando Enrique III fue coronado emperador, ordenó colocar una banda de plata alrededor de la hoja, reforzando físicamente la pieza y añadiendo una inscripción que hacía referencia explícita al clavo de Cristo. Pero mientras en Occidente se institucionalizaba la lanza como insignia de soberanía, en Oriente continuaban circulando otras versiones igualmente veneradas. Constantinopla exhibía la suya ante los peregrinos y Armenia defendía una tradición independiente. Había múltiples reliquias coexistiendo, porque allí donde una comunidad necesitaba un símbolo que conectara el presente con la pasión de Cristo, una nueva lanza aparecía. Una constante que alcanzó su más dramática expresión durante la Primera Cruzada. En el año 1098, tras la toma de Antioquía, el ejército cruzado quedó atrapado dentro de la ciudad, amenazado por unas fuerzas musulmanas muy superiores. El hambre, las enfermedades y la desesperación desmoronaron la moral de unos soldados que habían emprendido aquella misión, convencidos de estar cumpliendo una misión divina. En ese momento, Pedro Bartolomé, un monje místico de Francia que acompañaba a los caballeros, afirmó haber recibido una visión celestial. Según su relato, lo que definió como un mensajero divino, le había revelado que la lanza sagrada yacía enterrada bajo la Catedral de San Pedro, en la propia ciudad en la que estaban atrapados. Aunque la proposición fue recibida con escepticismo, con algunos líderes dudando de que pudiera encontrarse allí, la situación desesperada empujó a los cruzados a aferrarse a ella. Excavaron el suelo de la catedral sin encontrar nada. Pero cuando estaban a punto de abandonar la búsqueda, el propio Pedro descendió al foso y emergió de él, sosteniendo una punta de hierro, que proclamó: era la reliquia perdida, la lanza que había atravesado el costado del Hijo de Dios. El descubrimiento transformó inmediatamente el ánimo del ejército, hasta el punto de que pocos días después, convencidos de que Cristo estaba con ellos, salieron de la ciudad
e inesperadamente derrotaron a un enemigo muy superior en número y mucho más preparado. La lanza había cumplido su función, pero las dudas no tardaron en aparecer. Algunos recordaron que numerosos peregrinos aseguraban haber visto la verdadera reliquia en Constantinopla. Otros simplemente cuestionaron la reputación del monje. Pero para demostrar que no había mentira en sus palabras, Pedro Bartolomé aceptó someterse a una ordalía por fuego, una prueba judicial medieval destinada a permitir que Dios manifestara su juicio. Caminó entre llamas sosteniendo la lanza, y el Señor pareció dictar sentencia. Murió 12 días después a raíz de las quemaduras. Para algunos, aquello desacreditó el relato de la visión, pero para muchos otros, el fracaso de la ordalía no debilitaba la convicción de que Dios había intervenido en su victoria. La muerte de Pedro Bartolomé no puso fin a la historia de la lanza. De hecho, le permitió que encontrara un nuevo lenguaje. Durante el siglo XII, en las cortes aristocráticas del norte de Francia, comenzaron a circular relatos caballerescos que buscaban transmitir ideales morales a una nobleza cada vez más fascinada por la caballería cristiana. El más célebre es, sin duda, el poema Perceval y el cuento del Grial, escrito alrededor del año 1190. En él, el poeta francés Chrétien de Troyes cuenta la historia de la visita del joven caballero Perceval al castillo del rey pescador, donde es testigo de una extraña procesión nocturna en la que un joven porta una lanza blanca, cuya punta sangra constantemente hasta bañar la mano del portador. Aunque Chrétien no hiciera referencia alguna que se tratara de la lanza de la crucifixión y que no explicara su origen ni función exacta, la imagen de la sangre descendiendo por su hoja evocaba inevitablemente a las tradiciones que narraban cómo la sangre de Cristo había corrido por la lanza de Longinos. La asociación era tan poderosa que la idea de esa lanza se instauró rápidamente en la literatura, convirtiéndose en símbolo narrativo. Un arma que en los romances medievales posteriores del siglo XIII podía herir a reyes y destruir reinos. Una expansión legendaria que proyectaba el origen de la lanza hacia tiempos cada vez más remotos y que en ocasiones la describían como un arma forjada de metales celestiales. Esta expansión del mito hizo que en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico comenzara a surgir el movimiento opuesto. La imaginación literaria estaba multiplicando las versiones hasta hacerlas casi infinitas. Una proliferación que chocaba de frente con su necesidad de legitimidad. Así que en una decisión administrativa, a finales del siglo XIII, la lanza imperial asociada desde hacía generaciones a Constantino y al clavo de la crucifixión, empezó a ser identificada formalmente como la lanza de Longinos. Por primera vez, una reliquia concreta se imponía sobre todas las demás, porque el poder occidental afirmaba custodiar no una interpretación más, sino la verdadera lanza que había atravesado el cuerpo de Cristo. Durante siglos habíamos seguido relatos contradictorios, nombres cambiantes y trayectorias dispersas. Pero a partir de ese momento, se decide que la historia tiene que centrarse en un único objeto. La lanza imperial germánica. El arma que había acompañado a Constantino y a sus herederos pasaba a ser, por orden imperial, la que había empuñado Longinos en la crucifixión. Un objeto que era ya antiguo, modificado generación tras generación. En su interior se afirmaba conservar un clavo de la cruz hallado por Helena en Jerusalén, y su hoja había sido envuelta por el emperador Enrique III en el año 1046, con aquella inscripción que hacía referencia al clavo del Señor. La transformación continuó a mediados del siglo XIV, ya venerada como la lanza de Longinos, bajo el reinado de Carlos IV, coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el 26 de noviembre de 1346.
Consciente del poder simbólico de la lanza, ordenó reforzarla con una segunda banda, esta vez de oro, sobre la ya existente de plata. La nueva inscripción proclamaba lo que el imperio deseaba declarar ante Europa: lanza y clavo del Señor. Carlos IV consolidaba así la identidad de la lanza sagrada. La lanza fue custodiada en el castillo de Karlstein, en el reino de Bohemia, construido como su residencia personal y, sobre todo, como fortaleza para salvaguardar los tesoros sagrados de su imperio. Y descansaría entre sus muros hasta que en el año 1424 el emperador Segismundo de Luxemburgo tomó la decisión que marcaría el destino de la lanza. Con el reino de Bohemia devastado por las guerras husitas y ante el riesgo real de saqueo de las reliquias imperiales, estas fueron trasladadas desde el castillo, a 30 kilómetros de la actual Praga, hasta la ciudad imperial libre de Nuremberg, leal al emperador y mejor protegida. La ciudad ofrecía seguridad frente a los conflictos dinásticos de la época, por lo que Segismundo decretó que las insignias del imperio debían conservarse permanentemente allí. El lugar elegido para ello fue el Hospital del Espíritu Santo, uno de los complejos más sólidos y respetados de la ciudad. Las reliquias, entre ellas la lanza de Longinos, se guardaron en una cámara especialmente protegida, que solo se abría una vez al año, durante las exhibiciones públicas, en las que eran mostradas ante miles de peregrinos, concebidas como una forma de reforzar la identidad imperial ante los súbditos. La lanza había encontrado un hogar. Entre los siglos XV y XVIII estuvo presente en ceremonias de coronación, juramentos y rituales, porque representaba una continuidad histórica y una voluntad divina. Durante más de 300 años, la lanza vio cómo el mundo cambiaba a su alrededor. Durante ese tiempo, el viejo entramado imperial alemán siguió en pie. Pero a finales del siglo XVIII, Europa se sumergió en una transformación que sacudió los pilares de ese imperio. En pleno esplendor de la Revolución Francesa, el 21 de septiembre de 1792, la Asamblea Legislativa proclamó la abolición de la monarquía y estableció la Primera República Francesa. Los ejércitos revolucionarios no combatían por territorios o dinastías, combatían por unos ideales. Y a partir de ese año, en el contexto de las guerras revolucionarias francesas, esas fuerzas atravesaron las fronteras europeas con gran velocidad. Los antiguos equilibrios diplomáticos se desmoronaron uno tras otro. Estados enteros fueron reorganizados o simplemente desaparecieron. En pocos años, ciudades imperiales que no habían conocido la ocupación extranjera durante siglos empezaron a sentir la proximidad de un enemigo demasiado fuerte. En la primavera de 1796, las tropas francesas avanzaban hacia Franconia, en el corazón de la actual Alemania, durante la guerra contra Austria. Nuremberg, custodio de las insignias imperiales, comprendió que la lanza podía caer ahora en manos del ejército que estaba redibujando los mapas de Europa. Las autoridades municipales tomaron la decisión. Las reliquias debían abandonar la ciudad. En la más absoluta discreción, la lanza, junto al resto de insignias imperiales, fue retirada de la cámara y confiada al barón Johann Alois Joseph von Hugel, un aristócrata y funcionario imperial austríaco, que organizó su transporte hacia Viena, quedando bajo custodia de la Casa de Habsburgo, una de las dinastías más poderosas de Europa. El acuerdo era claro: la familia custodiaría temporalmente el tesoro hasta que la guerra terminara y pudiera regresar a Nuremberg. Pero esa promesa nunca llegaría a cumplirse. Durante la década siguiente, las victorias militares de Napoleón Bonaparte transformaron definitivamente Europa. Principados desaparecieron, alianzas centenarias se fracturaron, y el viejo sistema imperial no pudo seguir compitiendo con los nuevos estados centralizados. Presionado por la expansión francesa y tras la creación de la Confederación del Rin bajo influencia de Napoleón, en 1806, el emperador Francisco II
tomó una decisión que hasta pocos años antes parecía impensable: disolver el imperio. Tras casi 900 años de existencia, el Sacro Imperio Romano-Germánico dejaba de existir. La lanza ya no tenía emperador al que legitimar, pero sobrevivió. Mientras el imperio desaparecía, la reliquia permaneció intacta en Viena, bajo custodia de la dinastía Habsburgo, esperando llegar a manos de un nuevo emperador, del hombre que incendiaría los pilares del mundo. El Sacro Imperio había dejado de existir y Europa avanzaba hacia el futuro, entre revoluciones industriales, nuevas fronteras y estados nacionales cada vez más definidos. Y sin emperadores a quien coronar ni ceremonias en las que aparecer, la lanza permaneció en Viena, como una reliquia de un mundo que ya había desaparecido. Convertida en pieza de museo, descansaba entre vitrinas, como recuerdo de una época en la que el poder necesitaba de símbolos sagrados para ser respetado. Pero el pasado raramente desaparece del todo. El 18 de enero de 1871, en el Palacio de Versalles, se proclamaba el nuevo imperio alemán, gobernado por Guillermo I de Alemania, una monarquía federal cuyo verdadero arquitecto político fue su canciller, Otto von Bismarck. Alemania dejaba de ser una colección de principados dispersos y se convertía en un imperio que, aunque recién nacido, pronto empezaría a reclamar su lugar entre las grandes potencias europeas. En ese momento, comenzó a surgir un renovado interés por la historia imperial germánica, cuyo esplendor parecía estar cerca de recuperarse. Intelectuales, artistas y líderes de movimientos nacionalistas miraban hacia la Edad Media, buscando raíces capaces de explicar la identidad de una joven nación que poco a poco volvía a estar orgullosa de su pasado. Pero una de esas pruebas tangibles seguía más allá de sus fronteras. La célebre lanza imperial, que ahora representaba la promesa de una grandeza histórica interrumpida, yacía todavía en Viena. Pero como un capricho del destino, fue en esa Viena de finales de siglo, una ciudad plural, bulliciosa, centro neurálgico del imperio austrohúngaro, donde un joven desconocido que caminaba sin rumbo, como un espectro invisible entre las multitudes, pasaría los años más difíciles de su vida. Su nombre era Adolf Hitler. Entre 1907 y 1913, Hitler sobrevivió en la ciudad, entre pensiones baratas, comedores sociales y trabajos ocasionales, mientras intentaba, sin éxito, abrirse camino como artista. Caminaba durante horas por avenidas construidas para celebrar la grandeza imperial, perdiéndose por museos y colecciones históricas que condensaban siglos de poder europeo, entre los que se encontraba el Palacio Hofburg, antigua residencia de los Habsburgo, el lugar de descanso de las antiguas reliquias del Sacro Imperio, donde estaba expuesta la lanza. Décadas más tarde surgirían relatos que afirmaban que aquel joven, obsesionado desde su niñez con las glorias del pasado alemán, habría experimentado una revelación mística frente a la lanza sagrada, convencido de que algún día la reclamaría, para la que, a pesar de ser austríaco, consideraba su verdadera nación, Alemania. Esa obsesión lo llevó a identificarse con un nacionalismo germano cada vez más excluyente, y aislado, frustrado y humillado por la indiferencia social, acompañada de un antisemitismo profundamente arraigado en la vida política de la ciudad, comenzó a hablar de un despertar nacional. Viena no lo vio, pero le permitió crecer en la sombra, porque su resentimiento con el mundo ya se había transformado en ideología. Una ideología que ya solo estaba esperando una oportunidad para florecer. Cuando el 1 de agosto de 1914 Alemania declaró la guerra a Rusia, Hitler se alistó, igual que millones de otros jóvenes, con la romántica idea de una guerra breve y gloriosa para la nación.
Pero no fue así. 1563 días después, con todo perdido para el imperio, representantes alemanes firmaron un armisticio con los aliados. Alemania había perdido la guerra. La Gran Guerra había terminado, pero eso no trajo la paz a Alemania. El Kaiser Guillermo II había abdicado, el imperio había sido disuelto, y sobre las ruinas del país había nacido la joven, débil y dividida República de Weimar, que trataba de levantar un país quebrado, a pesar de ser percibida por muchos como una imposición extranjera. El golpe definitivo llegó el 28 de junio de 1919, con la firma del Tratado de Versalles, que convirtió la rendición militar en una humillación política, que obligaba a pagar unas reparaciones multimillonarias que arrastrarían la economía del país durante décadas. Durante los años siguientes, la República de Weimar intentó sostenerse entre golpes de Estado, violencia callejera y una creciente polarización que enfrentaba comunistas y nacionalistas en un país incapaz de reconocerse a sí mismo. Todo esto con una hiperinflación que redujo ahorros de varias generaciones a papel inútil. Y aunque a finales de la década una breve estabilidad pareció devolver el equilibrio, el derrumbe de la economía mundial tras el crack del 29 abrió de nuevo la herida. Millones de desempleados, bancos cerrados, familias alimentándose de basura y una democracia paralizada por gobiernos efímeros crearon el terreno perfecto para que un parásito oportunista plantara su veneno. Durante esos años, Hitler había pasado de ser un veterano anónimo de la Gran Guerra a convertirse en un agitador político tremendamente influyente. Al término de la guerra había permanecido en el ejército como informante encargado de vigilar movimientos radicales en Múnich, donde entró en contacto con un pequeño partido que rechazaba la República y que compartía sus mismos odios. Allí descubrió una inesperada habilidad para la oratoria que lo hizo convertirse en su líder y rostro. Nacía el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, con el que intentó tomar a la fuerza el control de la nación. El intento fallido de golpe de Estado de 1923 lo llevó a prisión 9 meses, pero le proporcionó notoriedad pública y el tiempo necesario para trazar el camino al poder. Durante la década siguiente reconstruyó pacientemente un movimiento que, aunque marginal al principio, se extendió como un virus por las venas de una sociedad que ya no confiaba en nada, que se asfixiaba, que no podía prosperar y que estaba dispuesta a darlo todo, a cambio de una efímera esperanza. Con una maquinaria propagandística excepcionalmente eficaz, Hitler transformó el partido nazi en una de las fuerzas más votadas del país en las elecciones parlamentarias de 1932. Este contenido es posible gracias a todas las personas que decidís apoyar el canal. Si disfrutas de mis vídeos y documentales, puedes contribuir con tu grano de arena a que sigan existiendo, uniéndote a mi Patreon, al que puedes acceder a través del enlace en la descripción y en el comentario fijado, o haciéndote miembro del canal. Es una forma directa de sostener este proyecto y, por supuesto, de formar parte de él. Y a todos los que lo hacéis, gracias. Este vídeo también es vuestro. Eligiendo el camino de la democracia, logró que su partido dejara de parecer una amenaza para convertirse, a ojos de millones de alemanes, en una alternativa de gobierno. A pesar de no lograr la mayoría absoluta, Hitler exigió ser nombrado canciller. Y aunque el presidente Paul von Hindenburg desconfiaba de él, terminó cediendo a sus exigencias. Y así, el 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania, marcando el fin de una era y el principio de otra, que culminaría un año después, cuando el 2 de agosto de 1934 Hindenburg falleció y las figuras de presidente y canciller quedaron fusionadas en una sola persona. Hitler se autoproclamó Führer del Tercer Reich. La democracia alemana, muerta desde hacía meses, era enterrada oficialmente. Un nuevo imperio había sido forjado.
El régimen nazi emprendió una apropiación sistemática del pasado germánico, y las antiguas insignias del Sacro Imperio adquirieron un valor inmenso, permitían establecer una continuidad entre Roma, los emperadores medievales y el Tercer Reich, y entre ellas ninguna concentraba un valor simbólico, comparable a la lanza del destino. Después de 6 años retando a las democracias con atentados directos a las condiciones del Tratado de Versalles, Hitler dio un nuevo paso. El 12 de marzo de 1938, el ejército de la Alemania nazi cruzó la frontera austríaca sin encontrar resistencia, siendo recibido entre vítores y flores por buena parte de la población. En cuestión de horas, Austria fue anexionada al Tercer Reich, bajo lo que Hitler denominaba Anschluss, la unificación de todos los germanoparlantes bajo una sola bandera. Austria, simplemente, dejó de existir como Estado independiente. Era parte de la Alemania nazi. Hitler ya no ocultaba sus ambiciones. Estaba iniciando una expansión territorial con el sueño de un nuevo imperio alemán dominando Europa. La semilla de la Segunda Guerra Mundial estaba germinando. Con la toma de Viena, el Palacio de Hofburg fue uno de los primeros edificios que pasó a control alemán. El lugar donde se conservaban las antiguas reliquias imperiales. La confiscación, perfectamente documentada, fue veloz. La lanza, junto a las otras insignias, era propiedad del Tercer Reich. Pocos meses después, tras el estallido definitivo de la guerra, la lanza abandonó Viena por primera vez desde las guerras napoleónicas y fue trasladada bajo escolta en un tren blindado hasta Nuremberg, la misma ciudad donde había permanecido durante más de 3 siglos y que era ahora escenario de los congresos del partido nazi, precisamente por su peso simbólico. Depositada inicialmente en la iglesia de Santa Catalina y movida posteriormente a las dependencias subterráneas del castillo imperial para protegerla de los bombarderos aliados, la lanza fue tratada como un elemento más dentro del aparato propagandístico del Estado. La leyenda posterior afirmaría que Hitler buscaba en ella un poder oculto capaz de garantizarle la victoria, pero no hay ningún documento que lo demuestre. Hitler no necesitaba magia. Lo que quería era legitimidad, y si los grandes emperadores habían gobernado bajo su presencia, entonces la lanza debía permanecer a su lado, porque él era el heredero de ese pasado. A medida que la guerra avanzó y Alemania comenzó a retroceder en el frente occidental y oriental, la lanza sagrada fue trasladada al búnker de Panierplatz, en el casco antiguo de Nuremberg, una red de túneles y bodegas a 20 metros bajo la superficie, construida en la Edad Media. Allí permanecieron ocultas mientras el régimen que había intentado hacerse con el control del mundo se desmoronaba pieza a pieza. El 30 de abril de 1945, 10 días después de que el Séptimo Ejército de los Estados Unidos tomara la ciudad de Nuremberg, un equipo dirigido por el historiador del arte Walter Horn, alemán naturalizado estadounidense, encontró las reliquias escondidas. La lanza salía así de las sombras una vez más. Curiosamente, ese mismo día, consciente de que todo había terminado, Adolf Hitler se quitaría la vida en el búnker bajo la Cancillería de Berlín, anticipando el final de la guerra en Europa, ratificado el 7 de mayo de 1945, cuando el general alemán Alfred Jodl, enviado por lo poco que quedaba del alto mando del Tercer Reich, firmó la rendición incondicional de Alemania. En enero de 1946, el ejército de Estados Unidos devolvió oficialmente la lanza a Austria, donde volvió a exhibirse en Viena, junto al resto del tesoro imperial en el Palacio Hofburg, de donde no se ha movido hasta el día de hoy. Pero aquello no puso fin a su historia,
porque después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a proliferar relatos sobre el supuesto interés del régimen nazi por el ocultismo, por las sociedades secretas y por los poderes ancestrales. El Tercer Reich empezó a ser reinterpretado como una especie de culto esotérico. Y en esa narrativa, la lanza volvió a aparecer. El punto de inflexión llegó en 1972, cuando el escritor británico Trevor Ravenscroft publicó The Spear of Destiny, un superventas que afirmaba revelar la historia secreta detrás del ascenso de Hitler. Según el relato, desde joven, el futuro dictador habría desarrollado una obsesión mística por la lanza al contemplarla durante sus años viviendo en Viena, experimentando una especie de revelación ante la reliquia expuesta en el Palacio de Hofburg, y que poseerla, con el sueño de dominar el destino del mundo, habría sido el verdadero motor detrás de la expansión nazi. La historia resultaba irresistible. Ravenscroft afirmó haber escrito el libro basándose en el testimonio de Walter Johannes Stein, un intelectual austríaco exiliado durante la ocupación alemana, fallecido en 1957, con quien dijo haber mantenido una estrecha relación. Sin embargo, el escritor no presentó grabaciones, notas originales ni documentos que respaldaran las supuestamente largas conversaciones con Stein. De hecho, expertos en la obra de Stein alertaron de que muchas de las afirmaciones que le atribuía contradecían sus propios escritos conocidos, lo que generó unas dudas crecientes sobre la autenticidad del testimonio, que estallaron cuando los propios familiares aseguraron que Stein jamás había mencionado nada acerca de una obsesión esotérica de Hitler con la lanza sagrada. El escándalo terminó llevando a Ravenscroft ante la justicia. Durante el proceso, el escritor terminó admitiendo haber obtenido la información mediante métodos clarividentes y experiencias psíquicas. Todo había sido una farsa. Pero paradójicamente, una que no debilitó la historia. Le entregó una nueva vida. El éxito del libro de Ravenscroft hizo que la lanza se convirtiera en parte de la cultura popular. Los programas de televisión, los documentales sensacionalistas y otras novelas históricas comenzaron a usar la reliquia como elemento central de grandes conspiraciones. Durante los años 80 y 90 surgieron versiones cada vez más elaboradas del mito. Algunas defendían que la lanza conservada en la actualidad en Viena era una falsificación elaborada durante los últimos días del Tercer Reich, y que la auténtica habría desaparecido junto a los nazis que huyeron de Europa. Aunque otras ubicaban su destino en, por supuesto, bases alemanas secretas en la Antártida. También circularon relatos que sugerían que el general George Patton, que lideraba el ejército que tomó Nuremberg y recuperó las reliquias escondidas, habría custodiado la lanza verdadera y enviado una falsificación a Viena para entregarle a Estados Unidos el arma con la que habrían buscado la hegemonía internacional durante la Guerra Fría. Por supuesto, ninguna de estas historias encontró respaldo documental. Eran simples cuentos. Pero su persistencia revelaba algo más profundo de lo que parecía. En un mundo marcado por 2 guerras mundiales y la amenaza nuclear, la idea de que el destino de la humanidad pudiera depender de un objeto concreto ofrecía una explicación reconfortante. Pero era solo cuestión de tiempo que llegara la respuesta definitiva. En 2003, tras solucionar tensiones con un Estado austríaco que era reticente a autorizar intervenciones en la lanza por cuestiones políticas, religiosas y patrimoniales, un equipo multidisciplinar sometió la lanza de Viena al análisis científico más exhaustivo realizado nunca. Análisis metalúrgicos, estudios microscópicos y radiografías para determinar su antigüedad, sus fases de fabricación y las posibles restauraciones. Examinando la estructura interna del metal, las técnicas de la forja y las manipulaciones acumuladas durante siglos, obtuvieron un resultado inequívoco. El cuerpo principal de la pieza había sido fabricado en algún momento, entre los siglos 7 y 8, en plena Alta Edad Media.
más de 700 años después de la muerte de Cristo. Ni siquiera el clavo central, durante mucho tiempo venerado como el elemento más importante de la pieza, pudo vincularse al periodo romano, con los análisis sugiriendo una manufactura medieval posterior. En esencia, ninguno de los componentes de la lanza correspondía a un arma militar utilizada en Judea en tiempos de la administración de Poncio Pilato. La conclusión científica, aunque había tardado mucho tiempo en llegar, derrumbaba el pilar de todas las narrativas asociadas a ella. Esa lanza no pudo haber atravesado el costado de Jesús de Nazaret. Aún así, hoy continúa expuesta en Viena, siendo observada por miles de visitantes cada año. No importa que sepamos que se trata de un fraude medieval. No importa que no sea el arma empuñada hace 2000 años por un soldado romano. Porque no fue ella la que cambió el destino del mundo. Lo que cambió el destino del mundo fueron las personas que creyeron que sí podía hacerlo.